Buenas tardes, yo soy Beatriz Alonso, soy terapeuta y comunicadora animal, formadora y autora de este libro que hoy nos ocupa, Tu alma animal, del cual estoy muy orgullosa. Y bueno, voy a empezar diciendo quién soy yo, quién es Beatriz, la autora de este libro, cuál ha sido mi camino hasta aquí para poder hacerlo realidad, ¿verdad? Pues bien, desde hace más de 10 años empecé a acompañar a familias interespecies, con diferentes especies, humanos, perros, gatos, caballos, erizos, de todo, a comprender mejor a sus animales y a convivir en armonía. Y a través de la comunicación telepática animal y otras terapias complementarias con las que trabajo, he visto cómo, pues eso, cómo cambiaban vidas, ¿no? Vínculos, miradas, visiones, y esto pues me animó a continuar en mis inicios, si tenía dudas de ello. Y este camino pues me ha enseñado que los animales no son solo compañía, son mucho más, son maestros, son espejos, son guías de nuestra evolución. Y bueno, tras el acompañamiento a familias surgió mi intención de continuar el legado y que más personas pudieran hacer lo que yo hacía. Y empecé a hacer cursos presenciales, online, y de toda esa experiencia pues nació Tu alma animal, este libro, y bueno, para que cada vez más personas redescubrieran una nueva forma de entender y relacionarse con sus animales desde la conciencia. Y, y bueno, quiero contaros la historia que hay detrás del libro, cómo empezó todo. La idea de escribir Tu alma animal nació en realidad hace muchos años, desde mi primera compañera peluda, Kira, una gata siamesa, hace ya 30 años, que llegó a mi vida cuando yo apenas era una adolescente. Y ella fue quien me hizo mirar más allá de los ojos de un animal, quien me mostró que detrás de esa mirada había un alma que sentía, pensaba y se comunicaba a un nivel impensable para mí entonces, aunque yo pues colaboraba con protectoras, estaba al lado de los animales, pero no fue hasta que tuve mi propio animal y conviví con él que pude entregarme a esa experiencia. Sin embargo, la idea de escribir el libro tomó forma mucho después cuando tras formarme, ya me dedicaba profesionalmente a la comunicación animal, fueron ellos, mis alumnos, sin saberlo, que me fueron animando, ¿no? Así como, ve, ¿y cuándo vas a escribir un libro? Me decían. Una de ellas, una alumna, María Fernanda, además era editora, no hay casualidades en la vida, fue la que me dio el último empujón final, ¿no? Y me dijo, ya, hazlo. Y me acompañó un poco al principio y me guió hasta ver este sueño, ¿no? Que ahora ya lo veo hecho realidad. Por eso este libro también está dedicado a mis alumnos y alumnas, que me llena de orgullo y alegría cuando les veo alcanzar su reto de comunicar con los animales. Y bueno, me preguntan, ¿no? Por qué escribí este libro? Y la verdad es que lo escribí con la intención de acercar la comunicación animal a todo el mundo, mostrar que no es algo reservado a unos pocos, sino una capacidad natural, innata, con la que nacemos y que todos tenemos. También lo escribí pues para dar voz a los animales, para mostrar su sabiduría, su conciencia, no voy a decir su humanidad porque no son humanos, pero sí para ayudar a las personas a comprenderlos de verdad a través de darles voz, ¿no? Es un libro que combina enseñanza, reflexión, testimonios y en él pues encontraréis conceptos prácticos sobre cómo comunicar con los animales por un lado, pero también historias reales llenas de alma que llegan directas al corazón, porque las comunicaciones con los animales son de corazón a corazón y lo que nos comparten pues es amor puro. Y bueno, eh, me gustaría ahora compartiros, después de esta breve introducción, un extracto del libro, hacer una lectura de un fragmento especial y voy a hacer caso a mi periodista favorita de Escribe con Flow, que me ha guiado en parte también con la publicación de este libro y me está acompañando en otro que tenemos entre manos y voy a compartir un capítulo que ella me contó cuando hizo su lectura como lectora beta, ¿no?
Un capítulo que le gusta especialmente, el de Mara, la elefanta. Sí, me gustó mucho. Sí, porque es cierto que es más frecuente comunicar con perros y gatos, es lo que más me piden, pero se puede comunicar en realidad con todos los animales y en el libro hay experiencias de todo tipo. Y bueno, también fue un caso que a mí me tocó especialmente. El capítulo se titula El honor y la libertad de Mara. Y Mara, pues es una elefanta que vivía en un zoo de Argentina desde hacía años y no precisamente en las mejores condiciones como ocurre en la mayoría de zoos y todavía menos en uno tan antiguo, ¿no? Este zoo ilógico, situado en la capital, Buenos Aires, era uno de los más grandes y viejos del mundo, así que quizás podáis haceros una idea de cómo eran las instalaciones. Hablo en pasado porque al fin el gobierno de este país decide hacía unos años atrás, transformar el espacio para dotar a los animales de un mejor lugar donde vivir, al tiempo que ordena reubicar a la mayoría de ellos en santuarios naturales, donde pueden gozar de mayor libertad, ¿no? Una vida más digna. Mara había sido explotada años atrás en un circo donde había vivido 20 años y no solo no tuvo una buena vida, sino que también protagonizó un peor desenlace cuando estaba en ese circo. En una actuación le hicieron daño y asustada salió de estampida con tan mala suerte que arrolló a varias personas a su paso, las cuales fallecieron. Y fue tras este acontecimiento que la llevaron al Zoo de Buenos Aires, donde quedó confinada en unas pequeñas instalaciones otros 20 años más. Y bueno, eh, fue una decisión controvertida porque Mara se había hecho ya muy mayor y en esta situación, ¿no? En el que en Zoo de Argentina, donde ella estaba como inquilina, deciden reubicar a algunos animales, pero trasladarla a ella, trasladarla al santuario de elefantes de Brasil, que era lo que habían pensado en un principio para que viviera sus últimos años al fin en semilibertad con otros elefantes como ella, era arriesgado para su salud por su edad avanzada, ¿no? Ese traslado, por lo que decidieron que ella se quedaría allí. Y es ahí donde entro yo, se ponen en contacto conmigo y me piden que comunique con ella para preguntarle qué necesitaba o qué quería que hicieran en el zoológico para que ella estuviera mejor en aquel lugar, ya que se va a quedar allí, por ponernos en contexto, ¿no? Cuando yo comunico con Mara, me di cuenta de la inteligencia y la gran presencia de estos animales. No había comunicado antes con con un elefante y antes de poder decirle nada, fue ella la que me preguntó a mí, pues ella había notado movimiento y quería saber qué sería de ella, ¿no? La verdad es que fue difícil para mí trasladarle la noticia de que se quedaría en el zoológico y el motivo de esta decisión, porque ella esperaba también salir de allí y ser libre. La verdad es que no dijo nada durante unos instantes, yo tampoco, y fue un momento conmovedor y a continuación ya le hice saber tras decirle que lo sentía y que los cuidadores del zoo me habían pedido que le preguntara cómo podían ayudarla, qué podían hacer por ella, ¿no? Para mejorar su estancia allí, ya que tenía que quedarse. Cualquiera podría pensar un espacio más grande, un compañero o compañera de su especie, mejor alimentación. Pero no, en su lugar, Mara me pidió que le transmitiera a sus cuidadores que no quería que la obligaran a realizar ninguna pirueta más a cambio de comida. Pidió dignidad, nada más. Y bueno, ella era conocedora de su integridad, de su valor y no quería hacer más el payaso. Deseaba que la siguieran alimentando, por supuesto, pero sin hacer nada a cambio, pues pensaba que ya se había sacrificado bastante en su vida. Yo pensaba lo mismo. Y bueno, la verdad es que tras transmitirle esto a los cuidadores, ellos también se sorprendieron porque en realidad estaban haciendo eso porque pensaban que a ella le gustaba porque lo había hecho toda su vida y, y dejaron de hacerlo. Le dieron la dignidad y el honor que ella merecía. Y bueno, no acaba mal del todo este capítulo, pero lo voy a dejar en intriga para que os animéis a leerlo. Pero bueno, sí es cierto, como os decía, que es más frecuente comunicar con perros y gatos, en realidad podemos comunicar con otros animales y seres vivos y yo siempre invito a que así sea y que no nos limitemos porque así no nos perdemos experiencias
maravillosas como esta, ¿no? Y bueno, también quería compartir algunos casos, os quiero contar ahora para que os hagáis una mejor idea del contenido del libro. Tres breves historias que muestran cómo la comunicación cambia vidas y aparecen, entre otras muchas, ¿no? En Tu alma animal, en el libro. Por ejemplo, creo que está la reconciliación de Yuna y Merlin, creo que es la primera que aparece en el libro. Se trataba de un gato y una perra que fueron adoptados por una gran persona, pero que no se adaptaron del todo bien entre ellos, entre Yuna y Merlín, a su llegada al nuevo hogar. Había algo de gresca entre ellos, digamos. Bueno, pues fue a través de la comunicación con ambos, ¿no? Que entendieron cuál era su lugar y la importancia de llevarse bien para el bien de todos los integrantes de la familia, además de traernos de vuelta qué es lo que necesitaban ellos. Y entonces empezaron a convivir en armonía. Esto no son milagros, esto no es magia, esto es comunicación, es mediar entre dos partes que no están de acuerdo y llegan a un acuerdo, por decirlo de alguna manera. Luego está Isis, esa gatita que veis en la diapositiva. Estas son fotos reales que me pasaron sus cuidadores, a los que invité a participar en el libro. Y, y tenemos a Isis. Isis era una gata es una gata que tras ser esterilizada y regresar a casa después del veterinario, desaparecía, se iba y rechazaba a sus humanos, ¿no? Fue gracias a la comunicación que comprendió que no lo habían traicionado con la esterilización como ella se sentía en ese momento, sino intentar cuidar con ello, ¿no? Fue entonces, ¿no? Cuando hicimos ese intercambio de cómo me siento, qué necesito para volver al hogar y de sus humanos a ella, ¿no? Mira, hicimos esto por tu bien, no pensábamos que te ibas a sentar mal, que te ibas a sentir ofendida, y también le pidieron perdón, le pidieron disculpas por la manipulación, por no pedir permiso, etcétera. Entonces, después de este intercambio, ¿no? Es cuando ella regresa a casa y vuelve a ser tan melosa como antes, porque la verdad es que dejó de aceptar sus caricias y sus acercamientos y estaban bastante dolidos, ¿no? De tener una gata cercana que de repente no quiera saberse nada de ellos, ¿no? Y estaban afectados. Bueno, se resuelve tras la comunicación. Yo aquí estoy contando un resumen, un poquito de estos tres casos para que veáis diferentes situaciones con las que os podéis encontrar en la vida y en el libro, pero hay algunos más y lo que hago no solo es contar o transmitir el propio testimonio de la palabra, ¿no? De sus cuidadores tal cual, de puño y letra, sino luego comentar el porqué y el para qué de la utilidad de la comunicación y cómo puede ayudarnos en cada caso, tomando como ejemplo estos testimonios en concreto. Luego tenemos a Brisa, también hablamos de caballos en el libro. Brisa fue una yegua rescatada que tuve yo personalmente en acogida en mis inicios a través de la comunicación animal telepática. Ella me enseñó lo que significó para ella partir en paz y pude honrarla en el final de su camino. eh, Porque, bueno, es verdad que en el libro comparto también algunos testimonios propios, íntimos y personales, como es el caso de esta yegua rescatada que había pasado toda su vida en una feria, llevando niños de aquí para allá y cuando empezó a estar mayor, pues la abandonaron en un campo y cuando la rescataron, pues estaba ya en los huesos. De hecho, cuando llegó a casa estaba ciega de un ojo, en los huesos, coja. Pero bueno, tuvo en mi casa su santuario, sus últimos años de vida en semilibertad, en el campo y bien tratada como merecía. Así que, bueno, fue a través de la comunicación que pude acompañarle en sus últimos momentos y también hablamos de esto en el libro, ¿no? De cómo acompañar en los últimos momentos, cómo sobrellevar mejor el duelo cuando un animal se va. Hay un poquito de todo. Y bueno, cada comunicación que realizo, la verdad es que me sigue transformando a mí también porque los animales siempre tienen algo que enseñarnos si estamos dispuestos a ver. No caben todos los testimonios en el libro, lástima,
pero hay un poquito de cada. Y bueno, la verdad es que antes de publicarlo, también algunas lectoras y alumnas los leyeron y me dejaron comentarios preciosos. Os voy a compartir dos de ellos. Por ejemplo, el testimonio de Nuria, que dice así acerca del libro. Tu alma animal me ha sorprendido positivamente y me ha despertado una verdad dormida. Emotivos los testimonios, me quedo con las ganas de saber más sobre la comunicación animal. O el testimonio de Chris, que nos dice así, tras leerlo también, con una gran sensibilidad, Bea nos abre la puerta al fascinante mundo de la comunicación animal en este libro, un universo que para muchas personas, incluso aquellas que conviven con animales y los aman, sigue siendo desconocido o difícil de comprender. Y a través de casos reales, de sus propias experiencias, Bea nos muestra cómo sienten, qué necesitan en realidad. Tu alma animal no es únicamente un libro de comunicación, es una guía que nos recuerda que escuchar a los animales es también una forma de llamarlos mejor. Si tienes animales en tu familia, la comunicación es un acto de amor. ¿Qué mayor regalo podrías ofrecerles que escucharles y entenderles? Bueno, quiero darles las gracias a Cristina y a Nuria, ya que con estas palabras me confirman que este libro no solo habla de animales, sino también de conexión entre almas. Y bueno, ahora voy a respirar y callarme un poquito y yo os voy a preguntar o a pasar voz, ¿no? Ya que este libro se trata de dar voz a los animales, también dar voz a quienes estáis aquí ahora presentes por si queréis compartir qué os ha inspirado, lo que he dicho hasta ahora, si tenéis alguna pregunta sobre el libro, eh, de comunicación animal o alguna experiencia con vuestros propios animales que queráis compartir, porque, bueno, os hayáis sentido reflejados o porque ya conocierais la comunicación o si no, lo que queráis. Bueno, yo quiero compartir que yo también sé comunicar con los animales, entonces cuando me he leído tu libro, pues me ha sensibilizado mucho y creo que es algo que todas las personas que tienen animales tienen que saber hacer porque ellos no tienen mucho que decir, entonces hay veces que no sabemos los que le pasan, que pues tienen comportamientos raros. Entonces, a partir de la comunicación, pues ahí podemos descifrar lo que les pasa. Ujú, Y bueno, ellos la verdad que como que se sienten más relajados y más cómodos después de que se lo digamos. ujú. Entonces, bueno, y muchas veces es muy curioso lo que aportan, ¿no? Que cosas que a lo mejor nosotras ni nos lo imaginamos y nos lo dicen. Es verdad Sí, que a veces para nuestros propios animales hay que contar con alguien de fuera porque yo por lo menos siento que puedo interferir, que puede ser más subjetiva mi visión. sí, Eso así es es. real, ¿no? Vea que muchas veces es mejor comprobarlo con alguien de fuera, decir, oye, pues a mí me ha transmitido esto, pero a ver si va a ser tema subjetivo y comunícame tú a ver. Sí, eso por un lado, que a lo mejor como conocemos a nuestro animal, podemos pensar, vale, me va a decir esto, o yo creo que es esto. Entonces le ponemos mente y no le damos la oportunidad al animal de expresar lo que realmente piensa o siente. Pero también hay otra cosa, por ejemplo, justo estos días que mi perro ha estado enfermito y yo estaba nerviosa, preocupada, ahora está mejor, ¿eh? Pero bueno, tomó Menos algo mal. que picó, me preocupé, estuvo malito, saldrá de esta, no saldrá de esta porque está muy mayor. Y yo estaba, mi preocupación era tal, que esto suele pasar, ¿vale? Que tengo ya mi red de colegas comunicadoras en las que cuando tanto ellas como a mí, nuestros animales propios, queremos comunicar algo y por esta situación nos es imposible, pues entonces si yo estoy afectada emocionalmente no puedo comunicar con mi animal. Es como cuando, por ejemplo, falleció mi madre que tenía una agenda de comunicaciones
tuve que paralizarla toda y delegar a algunas colegas comunicadoras, ¿no? Porque yo no podía, Ujú. estaba afectada Claro. emocionalmente. Si estamos afectados emocionalmente, no podemos conectar, tenemos que estar bien para poder hacerlo. Entonces, pues ahí delegamos y pedimos ayuda. Entonces yo me imagino que no sea igual comunicarse con un perro, ni con un gato, ni con otro tipo de animal, porque cada uno tendrá su código, no sé, sus peculiaridades. No, no tengo ni idea, porque realmente nunca me lo había planteado. Sí, es una cuestión que se plantea a muchas personas, no te creas. Sí, claro que sí, es algo que también cuento en los cursos. La comunicación animal es como un idioma universal, entonces nosotros como animales, que somos también, que formamos Sí, parte del reino animal como una especie más, lo has dicho bien, entre ellos se comunican, pero un gato con un perro o con cualquier otro animal se comunica igual que nosotros pudiéramos comunicar con un oso o con cada una de las especies. De hecho, la comunicación animal telepática se utiliza todavía lo utilizan en tribus indígenas que todavía viven en conexión con la naturaleza, con la tierra y en armonía con los animales, ¿no? Y también las madres con los hijos sin darse cuenta. Es decir, un bebé y una madre saben lo que el niño le está... A veces lo dudamos, ¿no? Como puede pasar con la comunicación animal, pero sabemos, sé lo que me está pidiendo mi hijo, sé lo que está necesitando, porque, ¿sabes? He podido percibir lo que está sintiendo y pensando y es a través de esa comunicación interespecies, pero que sucede también entre la misma especie, entre humano y humano. Lo que pasa es que el niño, el bebé, él se da cuenta que la madre y el padre siempre están distraídos, entonces no conecta telepáticamente y dice, si no lloro o digo una palabra, no van a mirarme. Entonces se pierde esa conexión y empezamos a hablar ya. de alguna manera, pero es algo natural e innato en todo ser humano, lo puede hacer cualquier persona. No es una cualidad o un don que tengamos unas pocas personas. Si es cierto, hay personas que no creen en ello, no les interesa, pues evidentemente no lo van a desarrollar. Pero donde hay amor y querer tener esa conexión con los animales, es posible. Pues muy bien. Gracias. Gracias. No a ti por plantearlo, porque así me das la oportunidad de contar lo que me encanta. Mira, se ha unido ahora Cristina. Cristina, estábamos casi terminando porque hemos empezado puntuales y no te preocupes. Mira, Cristina, aprovecho para presentarla. Tenemos aquí dos Cristinas, es alumna, es una alumna mía, que hago formaciones también. Cristina, tú ya has hecho prácticas, tú estabas ya acabando el curso, lo acabaste, estás en la membresía, ahí Sí. haciendo círculos de prácticas y sí que has tenido ya algunas prácticas con éxito. Tú empezaste a interesarte por la comunicación animal porque tienes un gato, pero también porque te formaste como peluquera y querías tener una herramienta Sí. ahí para acompañar a esos animales que posiblemente entraran en la peluquería para poder acompañarlos mejor. Sí, también acuden algunos profesionales, veterinarios, teníamos uno en el grupo, ¿te acuerdas también? Enrique, sí, cierto. Enrique, sí, sí, de todo, educadores, muy bien.